ejemplo, un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que en la Virgen te creí. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura. El PRI estuvo en el poder durante 80 años. José López Portillo, que gobernó México entre 1976 y 1982. López Portillo participó en las elecciones sin ningún opositor. Como lo dijo él mismo, hubiera sido suficiente el voto de su madre por él para ganar las elecciones. La torre invertida. Durante su mandato surgió una de las peores crisis de la historia de México. Teníamos la deuda externa más grande del mundo. El hombre que iba a hacer de este país una potencia económica dejó en herencia una nación en bancarrota. Según un documento desclasificado por la Administración de los Archivos Nacionales de Estados Unidos, López Portillo fue informante de la CIA. Entre los 60 y los 70, la CIA actuó a sus anchas en México. El 14 de enero de 1982 aparecieron los cadáveres de 12 personas en el río Tula, estado de Hidalgo. La mayoría eran colombianos, un hombre de nacionalidad peruana y un taxista mexicano, conocidos en los sitios de la vida nocturna de la capital como los vendedores de droga. Algunos habían sido degollados, a otros les faltaba un pie, un dedo, parte de un brazo. El crimen fue perpetrado por agentes del Grupo Jaguar, pertenecientes a la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, DIPD. Francisco Sagún Baca estuvo a cargo de las investigaciones. Era el director de la DIPD. Tiempo después, se supo que Sagún Baca fue el autor de la masacre, bajo las órdenes de Arturo Durazo, alias El Negro, director general de la Policía y Tránsito, pero nunca fueron juzgados ni condenados. Sagún Baca, prófugo, se refugió en España y regresó a México en el sexenio de López Portillo. La torre invertida. La subyugación ininterrumpida. El estancamiento en la ruina y la incapacidad de cambiar. El encarcelamiento. La dictadura perfecta. En 1989, a Sagún Baca le emitieron una orden de captura y se montó un operativo policíaco para detenerlo en Las Ranas, Michoacán. Unos periodistas, amigos suyos, hicieron correr la versión de que había sido detenido y que había fallecido a causa de la tortura a la que fue sometido. Javier Cuello Trejo, quien fuera su procurador de la PGR, declaró que nunca capturaron a Sagún Baca y que la tumba en la que supuestamente está Sagún Baca se encuentra vacía. La dictadura perfecta. La dictadura perfecta, sostenido por personajes como Arturo Durazo Moreno, alias El Negro, una de las figuras más oscuras dentro de la política mexicana. También lo llamaban la pesadilla de la Ciudad de México, que entre 1972 y 1982 estuvo al frente de la Policía del Distrito Federal. Fue nombrado por el presidente López Portillo general de división, sin siquiera haber cursado previamente una carrera militar para ello. Como jefe de la policía del DF, Durazo corrompió a la fuerza, torturó a estudiantes, ejecutó a delincuentes, pagó sobornos a periodistas y medios de comunicación. Formó una banda de ladrones de coches compuesta por los internos del penal de Santa Marta. Organizó secuestros y robó a bancos, y participó del narcotráfico. Cuando se desempeñaba como jefe de seguridad de la campaña electoral del candidato del PRI a la presidencia de la República y amigo suyo desde la juventud, López Portillo, Durazo había sido acusado de tráfico de cocaína ante una corte de Miami, pero López Portillo lo encubrió e hizo que cerraran el proceso judicial.
Su ex jefe de escoltas, José González González, publicó en 1983 el libro Lo negro del negro, en el que lo pinta como un hombre casi analfabeto, que difícilmente hilaba una frase semicoherente, y en el que asegura que López Portillo no podría alegar inocencia, ni candor alguno respecto a la rufianesca que resultaba la gestión de Durazo frente a la policía. González González, uno de los fundadores del grupo paramilitar Los Halcones, que comenzó con 100 hombres y llegaron a ser 1000. De acuerdo con Juan Pablo Hernández, en países como México y Colombia, con el fin de ser protegidos, hacerse invisibles, blanquear el dinero y ampliar sus zonas de operación, los capos o cabezas de los cárteles se asocian con personajes de grupos políticos, bursátiles, legislativos, policíacos y militares. Forman lo que el autor llama el narcopoder. Según BBC News, del 24 de noviembre del 2018, el primer cártel de México tuvo como líder a Pedro Avilés, conocido como el León de la Sierra o Don Pedro. El primero en llevar drogas como la cocaína desde Latinoamérica hasta Estados Unidos, y no como aparece en la serie Narcos de Netflix, en la que Miguel Ángel Félix Gallardo como pionero. Tras la Segunda Guerra Mundial, Don Pedro organizó a cultivadores de amapola de Sinaloa, en zonas conocidas actualmente como el Triángulo Dorado, para producir opio y enviarlo al país del norte. La relevancia de Avilés en los carteles iba más allá de la ruta del narcotráfico que trazó de Culiacán a Baja California y de ahí a Estados Unidos. Tuvo a su cargo a Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado el jefe de jefes, quien junto a Rafael Caro Quintero, apodado el narco de narcos, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, conformaron para el año 1980 el Cártel de Guadalajara, una gran asociación delictiva que perfeccionó sus relaciones con el poder. Ya no era la DFS, Dirección Federal de Seguridad, el interlocutor más importante, sino el gobierno y el narcopoder. Desde Sinaloa y trabajando para Avilés, Félix Gallardo llevó la batuta de conectar el poder con el narcotráfico, ya que entre 1965 y 1968 perteneció a la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, y también fue parte de la escolta personal del gobernador priista de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. El gobernador fue el intermediario para que el jefe de jefes se aliara con otros mandatarios estatales y así permitieran el paso de la droga. Gallardo llegó a ser uno de los más reconocidos consejeros, accionistas y clientes del Banco Somex, antecesor al Banco Santander en Chihuahua. Y él mismo se presentaba ante la sociedad tapatía como un acaudalado empresario ganadero. También era dueño de restaurantes y discotecas, así lo asegura la Infobae. Una vez establecido el cártel de bandas de Guadalajara, Félix Gallardo quiso expandirlo a la cocaína y contactó a Pablo Escobar, el líder del cártel de Medellín en Colombia. El vínculo se estableció por medio de Juan Ramón Mata Ballesteros, narcotraficante hondureño, quien presentó a Félix Gallardo con los narcos colombianos, lo que le abriría las puertas a una empresa criminal más rentable que la marihuana y la heroína, la cocaína. Según una investigación de Inside Crime, la red de tráfico de Mata Ballesteros comprendía a la CIA, lo que le permitía el libre tráfico de drogas por Centroamérica a cambio de armar a la Contra, grupo paramilitar de carácter contrarrevolucionario y anticomunista en Nicaragua. Dichas armas eran garantizadas por el Cártel de Guadalajara. Una plantación de marihuana de más de 1.000 hectáreas, propiedad de Caro Quintero, de donde obtenían más de $8.000 millones, atrajo la atención de la DEA. Lo que llevó a Enrique Kiki Camarena, en un sobrevuelo del piloto Alfredo Zavala, a descubrir el lugar, y en noviembre de 1984. Casi un año después del descubrimiento, cerca de 450 miembros del ejército entraron al rancho a destruir alrededor de 8.000 toneladas de marihuana. En febrero de 1985, Kiki Camarena y Alfredo Zavala, por presunta directriz del Cártel de Guadalajara con la ejecución de elementos de la DFS, quienes supuestamente estaban relacionados a Caro Quintero, fueron secuestrados, sometidos a intensas golpizas e interrogatorios que quedaron registrados en cintas de audio y posteriormente asesinados. El asesinato ocasionó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos y llevó a que la DEA pusiera en marcha el Plan Leyenda, que acabaría con el Cártel de Guadalajara. Primero Ernesto Fonseca Carrillo, de 60 años de edad,
apodado Don Neto, y considerado como el padrino de la mafia mexicana. Fue capturado por la policía de México y acusó a Rafael Caro Quintero de haber asesinado al agente antidroga estadounidense. Sin embargo, a Don Neto se le encontró culpable de asesinato de Camarena y Zavala. Por esto obtuvo una cadena de 40 años de prisión y luego, en 2016, quedó en prisión domiciliaria por su avanzada edad y complicaciones de salud. Con la captura de 2 de sus socios en los 80, Félix Gallardo decidió buscar la forma de repartir los negocios entre narcotraficantes, que aún no estuvieran identificados por la DEA, en sitios que también estuvieran fuera de su alcance. A los diferentes narcotraficantes se les asignó una determinada región donde podían traficar drogas a los Estados Unidos. La ruta de Tijuana iría a sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, mientras que la ruta de Ciudad Juárez iría hasta la familia Carrillo Fuentes, encabezada por el sobrino de Fonseca Carrillo, Amado Carrillo. Miguel Caro Quintero, hermano de Rafael Caro Quintero, manejaría el corredor de Sonora y el de Matamoros, Tamaulipas, que luego se convertiría en el Cartel del Golfo, quedando intacto para Juan García Abrego. Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Zambada García se harían cargo de las operaciones de la costa del Pacífico, convirtiéndose en el Cartel de Sinaloa. Por su parte, Félix Gallardo todavía planeaba supervisar las operaciones nacionales y seguía siendo el máximo responsable, pero ya no controlaría todos los detalles del negocio. Félix Gallardo fue detenido en 1989 y condenado a 40 años por traficar droga a Estados Unidos, y luego fue nuevamente condenado a 37 años por el asesinato de Camarena. En la investigación de la DEA se demostraron los nexos del Cartel de Guadalajara con distintos poderes en el país. Luego de la captura de Félix Gallardo, el DFS realizó una purga que terminó con el despido de más de 400 agentes federales. La DEA también acusó a altos funcionarios del gobierno mexicano de encubrir al Cartel de Guadalajara. Cada vez son más notorios los lazos del narco con el poder. Así es. Y debes moverte de nuevo para seguir destapando esta baraja de corrupción. ¿Qué quieres decir? Mira la carta que salió. El carro. El carro, que significa éxito, avance y control. El que representa la determinación para superar obstáculos y logro de metas. Camila, ¿qué te hiciste? ¿En dónde estás? El carro, que al derecho puede indicar el comienzo de un viaje o travesía, así como una lucha interior por mantener el equilibrio, poderes físicos y mentales. ¿Qué? ¿A dónde te fuiste? ¿Dónde estás, Camila? Aquí donde siempre está, ¿En dónde? aquí a tu lado, en tu cabeza, a donde siempre vuelvo cuando me necesitas y me traes, como me necesitaste y me trajiste cuando volviste de Colombia, para ayudarte a encauzar esta investigación. ¿De qué me hablas? De que ya es hora de que asumas esto por tu cuenta y de que lo enfrentes por ti misma. Pero tú siempre has estado aquí conmigo. Sí, pero en tu mente, en tus deseos de sentirte acompañada. Pero ahora me voy para empujarte a emprender este viaje, a volver allá donde todo pasa como aquí. Como si el destino, la vida, las cartas hubiesen decidido que tuviéramos una historia similar, con presidentes espurios y un solo poder, el narcopoder.